Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías proporciona un texto uniforme del derecho sobre la compraventa internacional de mercancías. La Convención fue preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y adoptada por una conferencia diplomática el 11 de abril de 1980. La preparación de un derecho uniforme para la compraventa internacional de mercancías comenzó en 1930 en Roma, en el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Después de una larga interrupción en la labor como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto fue presentado en 1964 a una conferencia diplomática celebrada en La Haya, que adoptó dos convenciones, una sobre la compraventa internacional de mercancías y la otra sobre la formación de los contratos para la compraventa internacional de mercancías. Casi inmediatamente después de adoptadas ambas convenciones, sus disposiciones fueron objeto de muchas críticas por cuanto reflejaban principalmente las tradiciones jurídicas y las realidades económicas de la Europa continental occidental, la región que había participado más activamente en su preparación. En consecuencia, a raíz de su organización, en 1968, fue preguntar a los estados si tenían o no intención de adherirse a esas convenciones y las razones que justificaban su postura. A la luz de las respuestas recibidas, la CNUDMI decidió estudiar ambas convenciones para determinar qué modificaciones podrían hacerlas susceptibles de una aceptación más amplia por parte de países con diferentes sistemas jurídicos, sociales y económicos. El resultado de este estudio fue la adopción el 11 de abril de 1980 por una conferencia diplomática de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, donde se combina la materia de dos convenciones precedentes. El éxito de la CNUDMI al preparar una convención más ampliamente aceptable queda demostrado por el hecho de que entre los 11 estados originales para los que el 1 de enero de 1988 entró en vigor la convención, figuraban estados de todas las regiones geográficas, todas las etapas de desarrollo económico y todos los principales sistemas jurídicos, sociales y económicos. Los 11 estados originales eran la Argentina, China, Egipto, los Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Lesoto, Siria, Yugoslavia y Zambia. Al 1 de septiembre de 2010, 76 estados habían entrado a ser partes de la convención. La convención se divide en 4 partes. La parte primera trata del ámbito de aplicación y las disposiciones generales. La parte 2 contiene las normas que rigen la formación de contratos de compraventa internacional de mercancías. La parte 3 se refiere a los derechos y obligaciones sustantivos de comprador y vendedor derivados del contrato. La parte 4 contiene las disposiciones finales de la Convención relativas a asuntos tales como el modo y el momento de su entrada en vigor, las reservas y declaraciones que se permite hacer y la aplicación de la Convención a las compraventas internacionales cuando ambos estados interesados se rigen por el mismo o semejante derecho en esta cuestión. Textos complementarios. La Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías de 1974, conforme fue enmendada por el protocolo en 1980, complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. La Convención sobre la prescripción establece un régimen uniforme aplicable al plazo del que dispondrá una parte en un contrato para la compraventa internacional de mercaderías, para entablar una acción contra la otra parte, para hacer valer toda reclamación nacida del contrato o relativa a su incumplimiento, su terminación o su validez. El protocolo de enmienda de 1980 tiene el objeto adecuar el ámbito de aplicación de la Convención sobre la prescripción al de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. La Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2005 complementa asimismo en lo concerniente a la utilización de las comunicaciones electrónicas a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías
La Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas tiene por objeto facilitar el empleo de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional al disponer que todo contrato concluido y que toda comunicación cursada por vía electrónica gozará de la misma validez y fuerza ejecutoria que la de un documento tradicional equivalente consignado sobre papel. La Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas ayudará a evitar toda interpretación errónea de la CIM que pudiera darse. Por ejemplo, cuando un Estado haya depositado una declaración por la que prescriba el empleo de la forma tradicional escrita para los contratos de compraventa internacional de mercancías. Puede que también ayude a promover una interpretación de los términos comunicación y o escrito en el contexto de la CIM que sea aplicable a toda comunicación o escrito, equivalente que se consigne sobre soporte electrónico. La Convención de las Comunicaciones Electrónicas es un tratado destinado a facilitar la eliminación de todo obstáculo formal que pueda haber para la satisfacción de los requisitos determinantes de la equivalencia funcional entre la forma escrita tradicional y la forma electrónica de las comunicaciones.